Buenos días, hermanos, hermanas. Aquí estamos un día más con un devocional para edificar nuestras vidas. Iniciamos una miniserie llamada Edificando a la novia para el cuerpo del Mashiach. Vamos a ir haciendo algunas reflexiones. Bien, en cada época el Adón, el Señor de los cielos, tiene cosas especiales que Él desea realizar. El Señor tiene sus propias temporadas de restauración y Él tiene sus propias obras que hacer. El Señor tiene su propio calendario de reino, que no tiene nada que ver con el calendario humano y con la religiosidad que tantas veces envuelve a la propia Iglesia del Señor. La restauración y la obra específica que el Eterno lleva a cabo en una época constituyen el ministerio real de esa época. Así que estos ministerios son distintos de los ministerios locales o incluso mundiales. Lutero, por ejemplo, él es era un ministro que realizó su pequeño pedacito de recuperación para ir restaurando todas las cosas al diseño original. Lutero, inició la llamada Reforma Protestante, el movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para poder dar origen a numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación de protestantismo. ¿Cuántos hemos nacido ahí dentro del protestantismo, verdad? El Señor no hizo todo en cuanto a reformar la vida espiritual de su pueblo, solo hizo una pequeña parte a través de Lutero. El Padre le designó esa pequeña parte, lo designó para recibir una revelación importante para su época, que era aquella famosa frase, el justo por la fe vivirá, ¿te suena? Fue llamada sola fide. Esto implicaba decir que solo por medio de la fe en el Señor Jesús el hombre puede encontrar la justificación. Sí, he dicho el Señor Jesús, es que en aquella época no había revelación del verdadero nombre del Salvador, por ejemplo. El nombre de Yeshua, que es sobre todo nombre, no fue revelado sino hasta hace realmente pocas décadas para su pueblo. De la misma manera, otros hermanos o hermanas, otros ministros a lo largo de la historia han realizado sus partes de restauración, continuando con el plan de recuperación, de restauración del Eterno. Fueron sensibles y hicieron su parte. Y lo mismo en esta época debemos nosotros hacer. El Eterno lo dijo bien claro en Hechos 3:21. Dice este versículo así: a quien el cielo debe recibir, en la versión original no dice recibir, dice retener, o sea que a quien el cielo debe retener hasta el día, en el original dice los tiempos, de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Así que el cielo debe retener a Yeshua hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y sabes una cosa, hermano, hermana, ahí estamos, en esos tiempos finales de la restauración de todas las cosas, y el Señor está acelerando su obra. Y es que esta es la gran obra restauradora de la misericordia de Elohim mismo, que involucra el hecho de que una persona creyente sea capaz de ver el ministerio restaurador de la época que le toca vivir y que se relacione con él. Ahora, otro asunto totalmente diferente y aún más importante es que el creyente tenga la valentía de abandonar el ministerio anterior para poder involucrarse de lleno en el llamado del Señor para su generación. Y esto no es fácil, ya que a menudo implica una gran persecución religiosa. En cada época existe la visión de esa era donde los creyentes fieles a sus llamados suelen servir, pero debemos servir a Elohim conforme a su visión para esa época. La palabra de nuestro Elohim nos revela que en cada época Él mismo da una sola visión de reino al creyente, da una sola visión de reino a su pueblo. Una visión es una escena que Elohim revela al hombre y que éste debe perseguir en su cumplimiento total. Nuestra visión como pueblo del Señor se remonta a la visión que Adán tuvo del árbol de la vida allí en el huerto del Edén y se extiende hasta la Nueva Jerusalén, donde también se verá el árbol de la vida. La Nueva Jerusalén es la última escena de la visión que va desde Bereshit o Génesis 2:9 hasta Hitgalut o Revelación o Apocalipsis 22 del 1 al 2. Veamos estos versículos. Génesis 2:9 dice: y el Señor Dios
hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en Apocalipsis 22, 1 al 2, donde nos habla del río de la vida y el árbol de la vida. Y dice Juan esa visión asombrosa que tuvo: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto. En el original no habla de fruto, sino de 12 clases de cosechas, dando su fruto o su cosecha cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Nosotros no servimos como creyentes a un Elohim únicamente conforme a las primeras escenas de Génesis. Servimos a Elohim conforme a la última escena, la de Apocalipsis, la cual incluye todas las escenas anteriores. Tenemos que poner nuestra mirada en la meta, en Yeshua, en toda esa restauración que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo hasta el último día en su pueblo. El deseo eterno de Elohim es que lleguemos a ser parte de la nueva Jerusalén, y eso está ahí en Génesis 1.2, que es el diseño orgánico con los planos arquitectónicos de Yahweh, de Elohim, y se va hasta Revelación 21.22 o Apocalipsis, que es el producto terminado, es la obra maestra orgánica de el mismo Elohim de los cielos, la cual manifiesta su multiforme sabiduría a través de todas las eras. Como el apóstol Pablo decía en Efesios 3.10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de su pueblo de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tremendo versículo. El hombre es un vaso creado en el Edén, conforme a la imagen de Elohim, para que contuviera y expresara a Elohim mismo a su alrededor. Génesis 1.26 nos dice que entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra por el suelo. Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda, dice Apocalipsis 4.3. Y en el versículo 11 del capítulo 21 de Apocalipsis nos dice que tenía la gloria de Elohim, y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Así que hasta aquí esta introducción, este devocional. Que el Señor os bendiga. Shalom, shalom.